Aquí está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, cuando lo escucha usted hablando de la historia nacional, y vemos el desarrollo del ferrocarril en el siglo XIX, el impacto que tuvo Panamá Sí, al construir el primer ferrocarril transísmico. transcontinental. Y además de eso, el impacto que tuvo la migración norteamericana Hacia California, a través de Panamá. hacia Panamá. Diga, primero a Panamá y después a California. Y lo que generó eso. Me recordaba, en Netflix hay una serie que están dando, que usted debiera pedirle a sus hijos que la vean. Se trata de los pensamientos de Alberto Einstein. Se llama Einstein. Se llama Einstein, sí. Que más que una biografía es, porque Einstein expresó mucho su punto de vista. Einstein era, además de ser un gran físico y matemático, era un gran pacifista. Sí. Un hombre que le pesó mucho que la gente creyera que la bomba atómica tenía algo que ver con eso. Que no tenía nada que ver con él. Nada que ver con eso. Él no tuvo nada que ver en el proyecto Manhattan. No, nada, cero. Su única intervención en eso fue la carta del 10 la de carta octubre que le 39. mandaron, en la que él decía que Los alemanes que los nazis estaban estaban trabajando en una bomba. Pero al verlo, a escucharlo usted, perdón, me acordé una de las frases de él, en la que decía, en esa serie que deben verlo sus hijos, cada día sabemos más, pero entendemos menos. Entonces, Einstein, que nadie puede poner en duda su inteligencia matemática y su inteligencia física, además de su teoría de la realidad. Que él no ganó el premio Nobel por eso, ¿ah? Él ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Entonces, uno se tiene que poner a pensar ahora, en un mundo en el que el conocimiento marcha a tal velocidad que los hombres de ciencia, cuando hablo de hombres de ciencia no solamente me refiero a los físicos, matemáticos, me refiero a los sociólogos, a los médicos, me refiero a los economistas, tienen tantos instrumentos. Ninguno de ellos habla con los niveles de certeza que yo escucho. ¿No? Aquí en Panamá, de gente que considera que ya son dueños de la verdad. Absoluta. Y fíjese usted, por ejemplo, cuando usted estaba en la escuela probablemente le dieron una clase de matemática y de física y que le hablaba de cómo se dividían el átomo, qué sé yo. Todas esas cosas han cambiado. Y la química y física cuántica, por ejemplo, que establece en la teoría estándar la existencia de dos grupos, los fermiones y los bosones. Fermiones vienen de Enrico Fermi y son partículas subatómicas. Entonces genera conocimientos, pero cada conocimiento genera dudas. Entonces uno va a la universidad a estudiar, lo que sea, a tener dudas razonables, no a tener certeza absoluta de un mundo que cambia. ¿Por qué yo le explico esto? Porque estuve revisando lo que en teoría va a ser el debate del 26 de febrero, que se va a hacer el 26 de febrero. Sí. Bueno, si no nos desayunamos con una nueva pertinencia de una nueva cosa. En ese debate se va a tratar, fíjense las cosas que se van a tratar. Uno, la inseguridad ciudadana, el desarrollo sostenible, la caja del Seguro Social. Se va a hablar de la educación y se va a hablar del desempleo. A ver, yo no tengo que ser muy serio para entender que ahí no va a haber ningún debate. No puede debatirse todos estos temas complejos porque algunos están concatenados, otros no. Y ningún debate habla sobre el problema político. Las elecciones son un hecho político. Entonces, yo voy a poner a alguien que en 2 o 2 minutos máximo me desarrolle el problema del desarrollo sostenible. A ver, ¿quién es tan brillante? Primero, ¿qué llaman por desarrollo sostenible? Primero comienzo por la definición. Definición del tema. Después la seguridad ciudadana.
A ver, solo el tema de la migración, ¿no? Solo el tema de la penetración del crimen organizado en nuestras, no en Panamá, en las estructuras de América Latina. Empezando por las estructuras políticas. Le voy a contar nada más, Fernando. El presidente Arévalo, ganador de las elecciones en Guatemala, estaba en Europa, donde fue recibido muy bien y donde Europa le puso una serie de sanciones a su amiga, ¿cómo se llama? La fiscal Porras. Porras de Porres. No de Porres, que se llama Porres. Entonces, hay a 4 más, al Chinchigua ese, el fiscal. El fiscal. La jueza Cuchichinchi, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, él, que hoy está en Madrid, va a ser recibido por el rey. Él es una expresión de una campaña electoral en la que el Tribunal Electoral de ese país actuó de manera pusilánime, para decirlo en forma contundente. No darle una categoría, me parece que fueron una partida de flojos, ¿no? Con la arremetida que dieron, se pusieron medio en la ley y todos salieron huyendo. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque precisamente cuando usted no sabe caracterizar el momento que está dando, usted no entiende entonces su función como funcionario público. El funcionario público de este periodo es totalmente diferente a lo que pasó hace 30, 40 años. Hoy el mundo es mucho más complejo e instantáneo. Y las fuentes de información son muchas. En la época nosotros no había nada para denunciar por WhatsApp, anónimamente nada. Ahora, verdad o mentiras, se corren y producen una cosa que son los absolutistas, que son los que todo lo saben y no saben nada. Porque es un mundo que cambia tan rápido. Uno tiene que estar estudiando permanentemente. Y no estoy estudiando libros de cómica, ni viendo WhatsApp. Hay que estudiar las proyecciones, hay que saber matemáticas, hay que saber química física cuántica, hay que saber inteligencia artificial, hay que saber matemáticas, hay que saber ciencias. Entonces, yo me pregunto, ¿nosotros realmente esto es un debate? No. Lo que va a ocurrir el lunes no es ningún debate. Debate es lo que hacemos todos los días que Fernando y yo conversamos con ustedes. Y ni él tiene que pensar igual que yo, ni yo pienso igual que él. Porque es la diversidad lo que caracteriza. Imagínense usted que yo le quiera hablar a usted sobre el desempleo en 1 minuto y medio. ¿Qué puedo decir? Sí, nada. Sí, que existe. Si le doy las estadísticas, me quedo ahí. Si no le doy, si le doy le voy a decir, hay que crear empleo, hay que hacer inversiones, hay que crear tantos empleos, hay que hacer tal cosa. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sí. No hay debate. O sea, el debate es puesto un tema en la mesa, yo tengo unos puntos de vista de cómo verlo, Fernando tiene otro, lo vemos, lo analizamos y lo miramos. Independientemente de esto, estas cantidades de temas no permiten que uno tenga una medición clara de la capacidad de quien está hablando para resolver los problemas. Lo que sí podemos mirar es la parte subjetiva de lo que va a haber ahí. De cómo va vestido, porque fíjese que además, hay especialistas en cómo uno debe ir vestido. Van vestido como van los americanos, sí, saco azul, con camisa blanca y corbata roja. No, todo el mundo tiene un experto en cómo debe ir vestido, de qué cosa debe pintarse, qué sé yo, a qué cámara debe mirar, que debe estar sonreído. Entonces nos perdemos en la estética. En la estética y no vamos al fondo del problema. El fondo del problema entonces usted lo va a ver en los radicalismos. En 1 minuto y medio yo puedo decir cualquier barbaridad. Por ejemplo, yo puedo decir que hay que cambiar de modelo económico. Sí. Es una tremenda barbaridad. Porque yo no creo que Panamá tenga que cambiar modelo económico. Yo creo que nuestro modelo económico ha sido funcional. Lo que no ha sido funcional son las políticas públicas para implementar el modelo y avanzar en el mismo con la experiencia obtenida. Y lo que no tenemos en este momento, el debate que no hemos dado, es cómo los políticos
van a poder resolver los temas, que son importantes todos, en medio de un fraccionamiento de la sociedad o en medio de un grupo de gente que intenta imponerle a la mayoría su solución, como pasó en noviembre. Ya lo hemos vivido. Entonces ahí por eso me preocupa, Fernando, el manejo del Tribunal Electoral. Leí el comunicado del Tribunal Electoral que los 3 señores magistrados, sí, que tienen mi respeto, pero que cada día noto la inconsistencia de sus acciones. 3 magistrados dicen una cosa en un comunicado que me imagino que estaban leyendo de un prompter, y uno va a una televisora y dice otra cosa que genera una serie de dudas. Bueno, tanto que hicieron una reunión el lunes y no nos invitan encima. No, nos invitan, sí, algunos. Algunos, ay Dios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el panameño comienza a sentir que el proceso electoral está manipulado. Entonces, ese proceso comienza a restarle capacidad al Tribunal Electoral para dar el veredicto final, que no lo da él, lo da el pueblo. Entonces, ¿cuál es el apuro de tener tantos temas si no podemos debatir sobre ninguno? No va a haber debate. Lo que va a haber es, en una carrera contra el tiempo, los candidatos van a tener que explicarles a ustedes en 2 minutos, 3 minutos, cuando máximo, cada tema de esto. Hay 8 candidatos. Supóngase que se lleven 3 minutos por tema por candidato. Son 24 minutos, son 5 temas, ya estamos 2 horas. ¿Más? ¿Quién ve en un mundo de esta cadena? ¿Quién ve en un mundo de esto un programa por hora y media? Los fanáticos, nada más, los que están en eso, las campañas. La mayoría de la gente, hombre, mi Netflix, porque no tenemos la cultura del debate. Y no podemos tener cultura del debate si no comenzamos a respetarnos. Y la primera cosa que tiene que el Tribunal Electoral es, por ejemplo, ponerle coto a toda la campaña sucia que está en los medios. Fernando, está en los medios. Se meten con la vida privada de los candidatos, con los hijos de los candidatos, intentando destruir. Eso es un asesinato de la personalidad. Las campañas sucias son ilegales. Y no actuamos sobre ello. Y estamos viviendo un nivel de incertidumbre. Porque cada cual está jugando al juega vivo. Entonces, cuando uno es padre de familia, uno de los niños no le puede estar enseñando a jugar vivo. Uno de los niños le tiene que enseñar disciplina, estudiar, reírse, conversar, divertirse, disfrutar la vida. Pero lo que no se negocia en una casa, o no se debe negociar, es la autoridad. Es la autoridad. Eso no es negociable. En la casa que se negocia la autoridad, o que la madre negocia con el padre, que el padre es el que regaña, o el padre cree que la mamá que regaña, en esa casa no hay autoridad. La madre y el padre tienen que tener la autoridad para negociar, para dirigir. Y cuando se da una instrucción, es una instrucción y se acabó. Entonces nosotros queremos que nuestros tribunales actúen en derecho, en respeto a nuestros derechos, pero también actúen. Los jueces normalmente toman decisiones que afectan a A y a B. Sí. A uno le darán la razón y al B no se la darán. Ahí se crea una situación. Hay mecanismos para resolver eso. Pero en los procesos políticos, en los que está en juego el poder, en una democracia se tiene que actuar con rapidez y con transparencia. Aquí no cabe juega vivo, de quedar bien con todo el mundo. Sí. No cabe eso. Yo me pronuncio porque el primer debate, mire lo que les voy a decir, no lo van a cambiar, porque ya a estas alturas que van a cambiar, pero en los próximos debates, eso no es un debate.
Eso es un show montado con 8 hombres y mujeres, una mezcla, en la que cada cual tiene 3 minutos para hablar de un tema que a mí me consume solo el pensar en el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? A ver, la energía verde, el país verde, la economía verde o la comida. En los 3 golpes a los niños, en la educación, en el uso de mis recursos para hacer eso. Sí. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, porque el desarrollo sostenible es gente que habla de que tenemos que hacer toda la energía verde. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y dónde viene la energía esta sostenible? ¿En dónde viene la energía y la potencia firme cuando no hay luz eléctrica, cuando no hay sol o cuando no hay viento? A ver, ¿dónde lo producimos? ¿Con qué? Entonces, la energía sigue siendo la base de la economía. Hablar de energía es hablar de economía. Exacto. Entonces nosotros tenemos una experiencia en el desarrollo, nosotros los panameños. Y a lo largo de nuestra historia, así como lo pensó Fernando, desde la época del ferrocarril, del siglo XIX, todo el siglo XIX fue influenciado por nuestra posición geográfica. Y nuestros patriotas de principio del siglo nos separamos de Colombia porque nuestros conservadores, no los liberales, nos dieron cuenta de que siguiendo amarrado a Colombia estábamos mirándonos el ombligo. Levantaron la mirada y el Ancón el 14 de agosto pasó por el canal. Entonces, hemos creado un 15 de agosto del 14. Hemos venido manejando el país y todo el andamiaje colonial que se estableció en ese periodo lo descolonizamos al final del 22. ¿Vieron? El siglo XXI nos agarró a nosotros con los recursos en nuestras manos. Ahora, por ejemplo, en la educación, Fernando, si yo hablo de educación y de lo que yo quiero hacer, reforma de educación, ya los maestros están amenazando con paro. Sí, ya están diciendo que va a ser un año conflictivo. Entonces, los quienes redactan estos se olvidan del escenario político. El escenario político está precedido por la imposición de una minoría sobre una mayoría sobre los efectos económicos que va a afectar a la mayoría. Sí. Entonces no tenemos la capacidad de discutir esto, porque cuando usted dice estas cosas, por ahí comienzan a saltar algunos, este es un vendepatria, y ellos no han participado en ninguna lucha, como participamos nosotros, por ejemplo. Todo este problema de la negociación del canal nos tocó hacer a la generación de nosotros, la que trabajó junto al general Omar Torrijos día y noche, y visitando continentes. A mí me tocó visitar África, sin nada más que con mi idea, mis ideales. Entonces, igual que le pasó a muchos panameños. Entonces nosotros hemos logrado un país del que podemos sentirnos orgullosos, pero que no podemos sentirnos satisfechos. Claro. Porque muchos errores hemos cometido. Entre ellos, la utilización de la justicia como arma política. Porque desplazamos el debate político, Fernando, a utilizar la justicia como elemento para dar golpe. Con complicidad de medios y de grupos económicos. No, sí, y además hemos reducido el debate interno para producir ciudadanos de baja calificación de conocimiento. Entonces nuestros muchachos han caído en el simplismo. Y yo conozco, fíjense, le voy a decir algo, nuestros jóvenes son más inteligentes de lo que ustedes creen. A mí que me toca bregar con ellos, yo noto una inteligencia natural, una preocupación natural, pero una propensión entre los jóvenes a buscar verdades absolutas rápidamente. Y no hay verdades absolutas rápidamente, ni hay soluciones, Fernando, fáciles. Con sangre, sudor, esfuerzo, trabajo. ¿Cuál es el gran daño que el socialismo siglo XXI y todos estos esquemas de subsidios ha generado? Ha generado un hombre vago. Uno de los grandes daños de Cuba, por ejemplo, y de Venezuela, es el daño que ha hecho a la capacidad creativa del ser humano, que tiene que estar plegado al Estado para poder conseguir lo poco que pueda conseguir para subsistir. Si no,
tienes que emigrar. Exacto. Esa razón, ese hándicap no lo teníamos nosotros, porque en las escuelas secundarias nosotros participamos en la vida política, en la vida nacional, hablábamos de todos los temas. Hoy nuestros niños y nuestros jóvenes tienen más instrumentos de análisis. Y pero menos ¿saben capacidad qué? de razón. Les da pereza. No. Si no le enseñas a pensar. No, porque enseñar a pensar es enseñar a diferir, de tener posiciones diferentes. Y eso se hace con respeto. En nuestra época, usted no se le ocurría insultar a alguien porque era viejo. Usted lo respetaba. Así es. Bueno.